Existen personas que no tienen ningún antígeno RH en su sangre. Cero. Nada. Son tan raras que menos de 50 individuos en todo el mundo han sido documentados con este tipo de sangre. A esta condición se le llama RH nulo. En medicina, los consideran valiosos. Su sangre puede salvar a cualquier persona, de cualquier grupo, sin ser rechazada. Pero si ellos necesitan una transfusión, casi nadie en el planeta puede ayudarles. Están completamente solos. Pero hay algo más. Un patrón. No parecen pertenecer a ninguna línea genética común. Algunos tienen características físicas extrañas. Alta densidad ósea. Temperatura corporal irregular. Resistencia a enfermedades. Y en ciertos casos, memorias inexplicables. Hay teorías prohibidas. Que no son mutaciones, sino remanentes de otra especie. Que el RH nulo es una marca. Una señal de sangre que no es del todo humana. Militares y agencias de inteligencia han rastreado a estas personas. Algunos han desaparecido. Otros viven bajo identidades selladas. ¿Por qué tanto interés por un tipo de sangre? ¿Y por qué hay informes filtrados que lo llaman factor génesis? ¿Es posible que algunos humanos no vengan de aquí? En lo profundo del cráneo humano, hay una cavidad con forma extraña. Una especie de trono óseo oculto en la base del cráneo, justo detrás de los ojos. Se llama la silla turca. Allí descansa la glándula pituitaria, el centro maestro de tus hormonas. Pero lo perturbador no es su función, sino su forma. No parece una estructura natural. Parece esculpida. Deliberada. Como si alguien, en algún punto, hubiera tallado un asiento perfecto dentro de nosotros para colocar algo importante. O algo peligroso. Una silla, en el centro del cráneo, orientada hacia adelante. Para que vea. Para que controle. Para que espere. Hay teorías oscuras. Algunos creen que la silla turca fue diseñada como receptáculo. Que dentro de ella se instala algo más que una glándula. Una entidad. Un observador silencioso. Porque si tu cuerpo tuviera que esconder un trono para algo que debe vigilar tu conciencia, ¿dónde más lo pondrías, sino en el centro exacto de tu cabeza? Tu cerebro es el núcleo de tu existencia. Sueña, recuerda, odia, ama. Pero no puedes sentir. Puedes abrir un cráneo con el paciente despierto, hablarle mientras lo operas. Y el cerebro no reacciona. Ni una señal de sufrimiento. Nada. Como si la conciencia misma estuviera protegida por una cúpula de silencio. Lo irónico es brutal. El órgano que procesa todo el dolor del cuerpo es incapaz de sentir su propia agonía. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas veces has sido manipulado, sin que lo sepas? ¿Cuántas memorias, emociones o pensamientos han sido alterados? Y tú simplemente los aceptaste como tuyos. Quizá el cerebro no sienta dolor porque alguien no quiere que se defienda. Porque si pudiera sentir cada vez que lo tocan, lo reescriben o lo apagan, sería demasiado consciente. Demasiado humano. Y eso sería un problema para quien esté al mando. Imagínate que un doctor te dice que tienes una enfermedad grave. Empiezas a sentir los síntomas. Te debilitas, te duele todo, no puedes dormir. Pero luego te hacen otra prueba, y resulta que nunca estuviste enfermo. Tu cuerpo reaccionó al simple hecho de creer que estabas muriendo. Eso es el efecto nocebo. Tu mente puede generar dolor, enfermedad, parálisis, vómitos, incluso la muerte. Solo porque lo espera. Y aquí es donde se vuelve oscuro. El nocebo no necesita venenos. No necesita armas. Solo necesita que tú lo creas. Se han documentado muertes por diagnósticos falsos. Personas que murieron por cáncer cuando no tenían nada. Gente que colapsó tras tomar una pastilla de azúcar. Porque pensaban que era veneno.
El miedo se vuelve químico. El pensamiento se transforma en carne. Y tu cuerpo, obediente, se destruye para complacer a tu propia mente. ¿Te imaginas cuántas veces ya lo has sentido? ¿Y si hay entidades, sistemas, o voces que usan el nocebo para debilitarte sin tocarte? Porque si el placebo puede salvarte con una mentira, el nocebo puede matarte con una idea. Nos enseñan que el cuerpo humano está completamente mapeado. Pero eso es una mentira. Hay estructuras que aparecen en cadáveres y que no se repiten en todos los humanos. Órganos, cavidades, nervios, que simplemente no están documentados. Algunos médicos han hablado de estructuras desconocidas encontradas en autopsias. Conductos sin función aparente. Tejidos que parecen reactivos al sonido o la luz. Pequeños sacos con líquido que nunca deberían estar ahí. Otros informes, nunca publicados oficialmente, mencionan redes nerviosas, no conectadas al sistema central. Como si fueran otro sistema paralelo. Dormido. Inutilizado. O esperando a ser activado. Incluso hay textos antiguos que describen órganos sutiles. Puntos del cuerpo que no se ven. Pero que pueden abrirse durante ciertos rituales, traumas o alucinaciones. ¿Y si la anatomía que conocemos es solo una capa visible? ¿Y si hay una arquitectura escondida, hecha para fines que ya no recordamos? Quizá los antiguos no estudiaban el cuerpo humano con bisturís, sino con símbolos. Porque había cosas que solo se revelan cuando el cuerpo está al borde de la muerte. Y una vez que los ves, ya no puedes cerrar los ojos. A veces, piensas en alguien y te escribe. Sueñas con un lugar y alguien te cuenta que estuvo allí. Te pasa algo trágico y un familiar te dice: lo presentí. ¿Casualidad? ¿O conexión? Hay estudios olvidados sobre campos mentales compartidos. Investigaciones que sugieren que el cerebro emite frecuencias que podrían transmitirse sin palabras. Una red invisible. Una malla primitiva. Que no se cortó del todo. Lo que llamamos intuición, corazonadas, incluso empatía extrema. Podría ser la señal de un sistema ancestral de comunicación silenciosa. Uno que todavía vive en nosotros. Desactivado. Dormido. O censurado. En algunos hospitales psiquiátricos antiguos se reportaban pacientes que gritaban cuando otro iba a morir, sin haberlo visto. En cárceles, había internos que sabían que alguien más había muerto, antes de que el cuerpo fuera hallado. Nadie podía explicar cómo. Algunos creen que nuestras mentes están sincronizadas, pero a un nivel que no comprendemos. Y esa conexión, aunque casi imperceptible, es lo que permite que ciertas emociones se transmitan como un virus. Miedo. Dolor. O control. Si nuestros pensamientos están unidos, ¿quién está enviando los impulsos más fuertes? ¿Y qué pasaría si una solamente lograra silenciar a todas las demás? Existe una teoría que dice que estás conectado con cualquier persona en el mundo a través de solo 6 intermediarios. 6. Eso incluye a tus ídolos, a los líderes más poderosos y a los monstruos más oscuros. Cada mensaje que envías, cada persona que conoces, cada red social que usas, cada gesto mínimo, te acerca. Hay personas que han descubierto conexiones con criminales, víctimas o figuras perturbadoras por accidente. Una cadena de conocidos, de rostros inocentes, que termina llevándote al abismo. Y una vez que haces contacto, ya no hay retorno. ¿Y si esta red no fuera casualidad? ¿Y si fue diseñada así, para que todo esté siempre al alcance? Incluso lo que se suponía que debía estar enterrado. En algunas regiones de México, el agua contiene niveles peligrosos de arsénico. Y aún así, la gente sobrevive.
de los individuos posee. Primero viene el dolor, después el estómago se retuerce, y entonces vomitas. Pero no es comida, no es sangre, es heces, tibias, espesas, empujadas desde lo más profundo del intestino. El cuerpo confundido lo lleva hasta la garganta, y tú tragas tu propia podredumbre antes de escupirla al suelo. No hay alivio. Solo un olor que no se va, y un sabor que no es de este mundo. La mayoría vive atormentado por el pasado, otros se obsesionan con el futuro, pero nadie te advierte sobre el presente. El presente se escurre, dura menos que un parpadeo, y cuando intentas aferrarte a él, ya estás en otro, y en otro, y en otro más. Nadie vive en el ahora, solo lo atraviesas, sin verlo, sin entenderlo, como un cuerpo dormido que camina por un pasillo oscuro sin darse cuenta de que ya pasó. Y lo peor, no puedes recordar el momento exacto en que dejaste de ser tú, pero fue hace un segundo. Podrías levantar un carro, partir huesos con las manos, romper una pared, pero no lo haces, porque tu cuerpo lo oculta, te protege o te encierra. Lo tienes, y aún así no es tuyo. Deja de sangrar, deja de gestar, ya no es útil, y sin embargo, no muere. El cuerpo corta el ciclo, no porque no pueda continuar, sino porque ya no debe hacerlo. La menopausia no es falla, es protocolo, una orden que dice, ya cumpliste tu función biológica, ahora observa y espera hasta que la carne termine de envejecer y el hombre se muere. Empieza como un punto oscuro, un dolor leve, lo ignoras. Pero la infección baja, llega a la raíz, cruza la sangre y entra en el corazón. Tu cuerpo se envenena desde un diente podrido, te arde la fiebre, te fallan los órganos y mueres por no tratar un hueco en la boca. Nacen blandos, lloran, y luego se endurecen. Músculo por músculo, articulación por articulación, el cuerpo empieza a calcificarse. La carne se vuelve roca, la piel se vuelve hueso, respirar duele, moverse rompe. No hay cura, solo espera, hasta que el cuerpo entero sea una prisión mineral. Y lo único que queda blando es el pensamiento, encerrado, enterrado, despierto. Venció al virus, el primero, el único. Todos lo llamaron el paciente Berlín. Esperanza, titulares, historia. Años después, la médula que lo salvó lo mató. Leucemia, silenciosa, definitiva. Curarse no fue el final, solo fue la pausa, antes de la verdadera enfermedad, la que no puedes escapar, la que siempre está esperando, la muerte.
What was that? Why was that there? Who did it? I shouldn't have seen that. Feel watched. What if it was all an experiment? I don't know. But it's late and I gotta sleep. Damn, who's writing to me at this hour? Eric, what happened? What does that mean? What's coming? Fuck him, I'm not up for his jokes. Good night, Vanessa. It's just one of his jokes. Motherfucker, now what? What? I swear I left the TV off. Okay. I hope it's a faulty power button on the remote control. Otherwise, the supernatural has a strange obsession with TVs. I'll change my TV, my house, my country, and even my religion if necessary. But please let me sleep, whatever you are. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. Really brought him down because he couldn't No es un stand the bebé, referee es to masa, understand. tumor, Because the dientes, next day the pelo. cat went out and drafted El a cuerpo band, and quiso now the crear company jumps vida when y he plays falló algo reveille. que nunca He's the debió boogie woogie existir. bugle boy of Company B. A toot, a toot, a tooty blows it eight to the Se bar. duermen, pero no es sueño, no despiertan, pero siguen ahí. Los ojos se abren, el cuerpo no responde, los años pasan, ellos siguen viendo, pensando, esperando, y a veces despiertan, pero ya es demasiado tarde. Nacen con la piel rota, dura, cuarteada, como una costra que encierra al cuerpo. No pueden parpadear, no pueden cerrar la boca, no pueden moverse sin sangrar. Y no sudan, nunca. El calor se queda adentro y los quema desde el primer día. El cuerpo se mueve solo, se golpea, se muerde, se arranca la piel, los labios, los dedos. Quieren detenerse, lloran, suplican, pero no pueden. La mente sigue consciente, mira cómo se destruye a sí misma, y no puede hacer nada, solo sentir y seguir. No son quistes, no son bultos, son tumores, con pelo, con uñas, con dientes, a veces con ojos, a veces con más. Crecen en silencio, como si intentaran convertirse en alguien más, desde dentro de ti. Respiran, comen, se mueven, hablan. Y cuando les hacen una tomografía, no hay cerebro, solo líquido, una cáscara vacía. No deberían existir, pero existen.
y nadie puede explicar por qué, solo que algo más está pensando por ellos. Cada vez que una célula se divide, pierde un pedazo de sí misma, un extremo, un borde, un final. Ese borde se llama telómero. Cuando ya no queda más, la célula muere. Pero si los telómeros no se acortan, no hay muerte, solo repetición, infinita, fría, artificial. Y ya hay formas de alargarlos, de detener el conteo, de engañar al tiempo. Pero lo que vive para siempre, deja de ser humano. Naciste gritando. Y desde ese instante, empezó la cuenta regresiva. El oxígeno entró, la sangre lo aceptó. Y el reloj se activó. Porque cada respiración, aunque te mantiene consciente, también te rompe. Microscopio lo muestran. Moléculas de oxígeno. Rasgando el ADN como uñas diminutas. Tus células envejecen. Por obedecer. Por inhalar lo que te enseñaron a amar. No hay escape. Dejar de respirar. Es morir. Seguir respirando. También. Y entonces entiendes. Vivir es oxidarse. Morir es el resultado de hacerlo demasiado. Respirar nos conecta. Nos da voz. Nos da calor. Y también nos pudre. Nos seca. Nos anula. El aire no es vida. Es el contrato. Y la firma es invisible. For the love of you, it would be a stylish marriage. I asked her for the marriage, but you look sweet upon the feet of a bicycle built for two. Wow, I'm so scared. If only the damn demon in my TV would let me sleep. They think they'll scare me to death. I'd rather be killed by a 7-headed demon. Unknown number. I'm addicted to this game. What does it say? Look outside your window. There is nothing. What's that sound? Wait, isn't that the voice that was in the video? I'm delirious. I better go to sleep. Lack of sleep is making me hallucinate. Vanessa, this is already stupid. Go to sleep. Nunca debiste ignorarme, Vanessa.